El título del sermón que vamos a estar viendo el día de hoy es ¿por qué seguimos a Jesús? Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado o nos hemos hecho esa pregunta alguna vez en la vida. ¿Por qué sigo a Jesús? Pero generalmente sabemos que hay muchas personas que tienden a tener una especie de recuerdo de Jesús o de Dios como un hombre bueno simplemente que tal vez va a permitir todo lo que tú haces porque te ama. Es como una especie de abuelito que te hace cariño en cada instante, que te aprueba incluso todo lo que tú decides. Pero también sabemos que muchos de nosotros tenemos a Jesús, a Cristo, como el Señor, el Salvador, el Dios, el que estaba cuando se crearon todas las cosas. Pero es importante que podamos entender que existen dos tipos de personas que siguen a Jesús. Y yo espero en esta hora que tú seas de los que siguen a Jesús por las razones correctas y no por las razones incorrectas. Quiero que leamos juntos el pasaje de Marcos, capítulo 7, versículo 19. Y es allí en donde vamos a ver que a la luz de estos pasajes vamos a responder la pregunta ¿por qué seguimos a Jesús? Y vamos a ver que en los versículos del 7 al 12 muchas personas siguen a Jesús por conveniencia. Y en los versículos del 13 al 18 vamos a ver que personas siguen a Jesús solo por voluntad divina. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a orar una vez más. Señor, oramos a ti en esta hora y te pedimos que tú nos guíes a entender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía al principio de todo, hoy vamos a responder a la luz de estos pasajes la pregunta ¿por qué seguimos a Jesús? Y el primer punto que hemos también acordado entregar tiene que ver en los versículos del 7 al 12 con que muchos siguen a Jesús
solo por conveniencia. Si usted quiere retratarse esto en su retina, es que muchos siguen a Jesús simplemente por conveniencia. El texto comienza hablando en el versículo 7 que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Desde que Jesús, ya hemos visto los versículos anteriores, en donde él salió de la sinagoga, el texto termina hablando acerca de cómo los judíos y los herodianos se juntaron para planificar un complot e ir a Jesús en contra de él y destruirle. Sabemos que a los fariseos no les importó con quién estaban planeando estas cosas. Los herodianos eran prácticamente sus archienemigos. Los fariseos y los herodianos no tenían nada que ver debido a su rivalidad política y religiosa, porque ellos no estaban de acuerdo con que los judíos fueran una nación, incluso estaban de acuerdo con los romanos, los herodianos en este caso. Sin embargo, su enemigo, en conjunto, como dice el dicho por ahí, el enemigo o el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo parecido pasaba ahí o pasó ahí en contra del Señor. Sabemos que los versículos anteriores, lo que hemos predicado también, ha ido en pos de que el Señor está por sobre las tradiciones. Pero estas personas incluso dejaron de lado la palabra del Señor para ir en el día de reposo a hacer mal en contra de Cristo. El asunto es que el Señor se fue de allí y se dirigió hacia el mar junto a sus discípulos. El texto dice que una gran multitud le siguió. En esa multitud, ya hemos leído, había gente de diferentes ciudades, galileos, como gentiles también habían ahí. O sea, la región de Tiro y de Sidón era una región gentil, aunque se cree que los que seguían a Jesús simplemente eran judíos que estaban siendo residentes en ese lugar, porque posterior a eso el Señor también se acerca al pueblo gentil. Pero el asunto aquí es que esta multitud de Galilea, de Samaria, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, además de los de Tiro y de Sidón, le seguían por una situación muy particular. Estas personas habían oído grandes cosas que hacía Jesús. Esta palabra, cuán grandes cosas, que se traduce directamente como todas las cosas que Jesús había hecho. Ya sabemos que tenemos un tiempo nosotros reflexionando en todas las cosas que Jesús había hecho. Recordemos algunas cosas. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos decía cómo el Señor sanó en una sinagoga a un hombre que tenía un espíritu inmundo, con el solo hecho de decir, sal fuera, nada más que eso. También él sanó a la suegra de Pedro y a muchos endemoniados y enfermos que llegaban de todas partes o de todas partes de la ciudad de Capernaum, no cabiendo ni uno a la puerta, aparece ahí en el relato, en la casa de Pedro, en el versículo 29 en adelante del capítulo 1. Además, sanó un leproso en el versículo 40 de ese capítulo, con el solo hecho de decir, quiero ser limpio. Además de eso, un paralítico fue bajado por el techo, toda la gente le vio andar, no toda la gente le vio ser perdonado, le vio ser transformado su corazón, pero le vio andar, vieron este milagro. Y además de eso, en el capítulo 3, eso fue en el capítulo 2, en el capítulo 3 el Señor sanó a un hombre que tenía seca una mano. Esto ya estaba llamando la atención de las personas que oían a quienes habían sido sanados, a quienes habían dicho que un hombre llamado Jesús les estaba sanando. Por lo tanto, esto llevó a que muchas personas de diferentes lugares, como ya hemos leído, llegaron,
siguieron a Jesús por el único motivo de recibir de parte de Jesús esa sanidad y lo que Jesús también podía dar. No sabemos específicamente si hubo un caso en particular allí, como lo de las otras historias, pero lo que sí podemos saber es que el autor Marcos quiso sintetizar esta historia con todas las personas, todas las ciudades que estaban ahí, para poder contarnos una historia totalmente diferente desde los versículos 13 en adelante. Pero sabemos que el texto continúa diciendo algo que es bastante interesante en cuanto a lo que Jesús piensa y dice en esta ocasión. El texto dice en el versículo 9 que Él dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca. ¿A causa de qué? A causa del gentío, para que no le oprimiesen, dice el texto. ¿Qué significa esto? Jesús, específicamente hablando acerca de lo que tenían que prepararse los discípulos ahí, la palabra oprimir que nosotros vemos acá es traducida originalmente como una aflicción, afligir o apretar, tiene el sentido de apretar, estrujar. Esto podría estar pasando con Jesús en ese momento a causa del gentío que había en ese lugar, por lo que el texto nos explica cuál era la razón por la cual el Señor también se abstiene un tanto de la situación que está pasando. Tal vez cualquiera podría decir, wow, aquí tengo fama, tengo un montón de gente, me voy a quedar aquí sanándolos a todos para que todos vean lo que está sucediendo, pero el Señor, al igual como en el capítulo 1, cuando llega los discípulos, Pedro encabezándole diciendo, Señor, todos te buscan, Él dice, vamos a lugares vecinos para que predique yo ahí, porque para eso he venido. En esta ocasión, estos hombres que estaban con Jesús tenían un mandamiento claro que era tener siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. El versículo 10 nos dice que Jesús había sanado a muchos. Y esto era normalmente lo que Jesús hacía. Según las historias anteriores, Él ya había sanado a muchos. Y esto no era muy diferente a lo que estaba sucediendo. Pero vemos cómo Marcos en esta ocasión describe que la gente de una manera desesperada le tocaba para ser sanada. La gente estaba alborotada ahí, dice, de manera que por tocarle cuántos tenían plagas caían sobre él. Pero no era que los que tenían plagas, no era que las plagas caían sobre Jesús. Una mejor traducción, por ejemplo, lo hace la Biblia textual, que dice, le caían encima para tocarlo. Si usted se da cuenta, aquí el texto que podemos ver, o una de las enfermedades que vemos acá, hay una especie de variante textual, por así decirlo, en el texto, una variación en las traducciones, en donde estas personas que llegaban donde el Señor, no era que tenían plagas, sino que estaban afligidos de parte de Dios. Ese es el sentido de esa palabra. Y qué tremendo era esto. Aquí estaba sucediendo un saqueo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los saqueos para el estallido social. No sé cuántos fueron a saquear. No. Pero yo me imagino eso cuando estoy leyendo este texto. ¿Cuántas personas desesperadas a tal punto que el Señor dice para que no le opriman a Él? Él quiere que esté lista la barca. Notablemente aquí había una desesperación. Jesús manda a sus discípulos a estar preparados, y no solamente las personas con enfermedades o aflicciones, sino que ahí en ese momento también habían endemoniados. Dice el versículo 11 que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios.
Tal vez nosotros podríamos decir, wow, qué tremendo es el Señor, que los espíritus inmundos se arrodillaban ante Él. Qué poderoso era el Señor. Pero fíjense, hermanos, que para el Señor, que un espíritu inmundo se arrodillara delante de Él, que un espíritu inmundo declarara que Él era el Hijo de Dios, no era nada para Él. Ellos ya estaban condenados. Ellos no se iban a salvar. Porque el Señor, ¿qué decía? Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Mucho sentido hace el texto que viene posterior a esto. Cuando al Señor se le habla que Él libera demonios por Belcebú, que es lo que veremos la próxima semana. Porque el Señor les mandaba a estas personas que no hablaran, que no dijeran estas cosas, los espíritus inmundos, que no dijeran que Él era el Hijo de Dios, y por lo mismo vemos que más adelante Él es también vinculado con los demonios. Pero Jesús no quería que los demonios se arrodillaran delante de Él. Ellos no querían, y una vez más lo repito, que ellos dijeran que Él era el Hijo de Dios. Esto no ayudaba en nada su reputación. Además, ellos no se iban a arrepentir, ellos ya estaban condenados, ellos iban a seguir así, los demonios iban a seguir cometiendo lo que cometían, seguirían ejerciendo su labor, porque un demonio no se puede arrepentir, no puede ser salvo. Por lo mismo el Señor ya no quería estar allí. Su sentir podría haber estado ocasionando en ti tal vez o en mí un sentido de miedo o de incredulidad o de incomodidad, más bien dicho. Tal vez yo estaría aterrorizado en la posición de Cristo, en donde tantas personas vienen y es desesperante esto. Pero fíjense que Jesús no tenía miedo. Jesús no era ese su sentir. Cualquiera podría haber estado pasando. Jesús estaba afligido por lo que estaba sucediendo, pero no era ese su sentir. Jesús no tenía miedo de las personas que estaban ahí, o tal vez nosotros tendríamos miedo, pero Jesús no. Entonces, ¿por qué Jesús quería escapar de ese lugar? Bueno, Jesús sabía, Él veía en los corazones, Él siendo omnisciente, Él sabe todo lo que pensamos y lo que pensaban estas personas. Él sabía cuál iba a ser su futuro predestinado por Dios. Él sabe todo. Él sabía que el sentir de estas personas no era un sentir de arrepentimiento, sino más bien de conveniencia, de aprovechamiento. Jesús podría haber estado decidido a no sanarles, a no hacer nada con ellos, pero nuestro Señor demuestra por medio de este relato ser misericordioso y sanar a personas que ni siquiera volvieron a agradecerle. Muchas veces Él hizo eso. Fíjense que nuestro Señor, hermanos, es lento para la ira, porque aún no ha llegado la ira de Dios a los que están destinados para ella. Pero el sanar una enfermedad o cualquier tipo de milagro del Señor, milagro que Él haga, es un aspecto que simplemente se va a ejercer en esta vida terrenal y durará simplemente hasta la muerte. Si Jesús decide sanar a alguien el día de hoy, eso simplemente va a durar hasta la muerte. Pero si Jesús decide salvar a una persona hoy, eso va a ser para toda la vida. Por lo que el sentir de Jesús, o la molestia de Jesús en este caso, la aflicción de Jesús, era porque Él sabía que la gente le buscaba por este tipo de motivaciones y no por el que era la real motivación. Él era el Hijo de Dios y debían seguirle. A lo que el texto nos cuenta otra historia que va de la mano, que interesantemente no se trata de multitudes de todas las ciudades. Simplemente no se trata de conveniencia, no se trata de recibir algo, sino de entregar algo. Y lo traduce de la siguiente manera en la cual Jesús habla con sus discípulos. Y aquí es donde entramos al segundo punto de esta predicación. ¿Por qué seguimos a Jesús?
¿Será por conveniencia o será por voluntad divina? Me atrevería a decir que muchos siguen a Jesús por conveniencia, pero me atrevería a decir, de acuerdo al texto, que pocos siguen a Jesús por voluntad divina. Versículos 13 al 18. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Creo que si tuviésemos que enseñar algo profundo sobre la obra de Cristo, podríamos solo dejar esta parte del espacio de tiempo en el cual el Señor enseñó para poder hablar acerca de cómo nuestro Dios soberanamente escoge a los que Él quiere. Algunos teólogos nos dicen que los maestros, al ir a los montes y llevar a sus discípulos, que era una forma en la cual los rabinos lo hacían, era una forma para estar más cerca de Dios. Por eso iban al monte. Pero claramente Jesús no tenía esto en mente. Porque estuviera Jesús en el monte, o estuviera Jesús en el río, o estuviera Jesús en el mar, o estuviera en una excavación profunda, Él era Dios. No necesitaban estar más cerca de Dios. Pero vemos acá que hay una frase que permite ver a lo largo de las Escrituras una confirmación directa de Dios de la expiación limitada de Dios. Y Jesús llamó a los que Él quiso, dice la Biblia. Y esto es hermoso, hermanos, poder entender cómo el Señor nos habla acerca de la predestinación. Una elección que no se trata de multitudes o de injusticia de Dios por escoger a unos solamente y a otros no, porque el Señor, Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, la tierra, todo lo que en ello hay, el Creador, el Dios que los ángeles le cantan, le alaban porque Él es santo, 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 su justicia debería haber recaído con la paga del pecado a los hombres, que es la muerte eterna para todo el mundo. Y Él siendo bueno, Él siendo misericordioso, Él siendo amor, enviando a su Hijo por nosotros, sabiendo todas las cosas, escogió a los que Él quiso. Interesantemente, en esta ocasión, nosotros vemos en la Biblia, en donde en muchas ocasiones nuestro Señor nos habla acerca de esta elección. No es injusticia de Dios, simplemente Dios escoge traer para sí a unos y a otros no. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, hay algunos que se lo saben, pero dice así: según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que usted pueda meditar en estos versículos. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 29. Voy a leer algunos versículos donde dice: de cierto, el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, porque son sus ovejas, no ovejas de otro rebaño, y habrá un rebaño y un pastor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Versículo 18. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Dice el versículo 25. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Vamos a Juan capítulo 17. Dice la palabra del Señor. El versículo 12. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, el que ya estaba destinado para perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que Dios es justo. Y nosotros no podemos saber a quién el Señor escogió o a quién el Señor no escogió para salvación. ¿Cómo lo podemos saber? Hasta que veamos madurez en la vida de estas personas, crecimiento espiritual, o como la parábola del sembrador dice, cuando dé fruto. Por lo tanto, no debemos descansar, como algunos también dicen, que confiamos en ¿para qué vamos a predicar si el Señor ya escogió? Debemos predicar porque el Señor nos manda a predicar. Es un mandato de Él, de ser testigos de Él. Si no predicas, simplemente no eres parte de Él. No tienes el poder, como dice Hechos 1:8, para ser testigo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué muchas veces no estamos obedeciendo a lo que manda nuestro Señor? ¿Será que no tenemos vida nueva? ¿Por eso quizás no lo podemos hacerlo? Leía en una página estos días cómo reflexionaban en los cristianos de hoy. Antes los cristianos estaban en coliseos dispuestos a ser devorados por leones y fieras por causa de Cristo. Hoy no salimos de nuestras casas para hablar de Jesús. O a algunos les molesta que las palabras sea predicada tal como es. Este pasaje, hermanos, a diferencia de otro, nos ayuda a poder entender en cómo estas personas que le seguían a Jesús por conveniencia eran de una forma, pero en esta ocasión vemos cómo Jesús escoge a quién les iba a seguir. Y dice el texto en el versículo 14, y estableció a 12. Y quiero contarles un poquito de los 12 para después ver cuál fue la voluntad divina para esos 12. Versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ya sabemos quién es este hombre que marca una diferencia en el ministerio de Jesús. Jesús le cambia el nombre por Pedro, que significa roca. De esta misma manera era su carácter, como una roca, como una piedra. Y sabemos cómo él dejó todo para seguir a Jesús.
por el poder simplemente de su palabra. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Estos dos hermanos, que al igual que los otros, dejaron padre, trabajo, por obedecer la palabra del Señor. A quienes el Señor apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. Estos también tenían su carácter, no eran perfectos. Vemos cómo más adelante lo demuestran cuando piden que caiga fuego del cielo para exterminar a sus enemigos. Marcos los describe usando esta palabra. A Andrés, hermano de Pedro, quien siguió junto a Simón a Jesús cuando éste es llamado. Felipe, quien le contó a Natanael que había hallado al Mesías, de quien había hablado Moisés, pero quien más adelante es uno de los que duda que Jesús puede hacer el milagro de alimentar a la multitud, según dice Juan 6:5. Bartolomé, quien según la tradición de la iglesia podría haber sido Natanael. De Bartolomé no se conoce absolutamente nada, solamente que se sabe que su nombre significa hijo de Ptolomai. Mateo, ¿se acuerdan de Mateo? El pecador más odiado por el pueblo, o conocido también como Leví, el cobrador de impuestos. A Tomás, otro incrédulo quien necesitó ver y meter su dedo en las heridas de Jesús para creer. A Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista. Este Simón el cananista, que también se conoce como el celote, quien era la traducción del arameo, y en nuestros tiempos podría él haber sido un comunero, un guerrillero, un activista político, defensor de su pueblo, que no tenía ningún problema con matar a personas por su celo a su pueblo, por eso se llamaba celote. Ellos creían que serían los soldados del Mesías. Y Judas Iscariote, que él le entregó. Yo no sé si ustedes van viendo más o menos qué es lo que sucede con estos hombres, pero ninguno de estos hombres era perfecto. Ninguno de estos hombres era perfecto, ninguno de estos hombres habían sido escogidos por el Señor por ser perfectos. Pero ¿qué hizo el Señor? Les llamó, porque Él lo quiso así. Y saben que, hermanos, el Señor también nos ha llamado a nosotros porque Él lo ha querido así. Y Él nos ha llamado porque Él ha tenido gracia para con nosotros. Él nos ha llamado porque Él quiere estar con nosotros. Él no está preparando su barca para irse de nosotros, porque Él fue el que nos llamó. Pero Él nos llamó con un propósito. Y a estos mismos dos se les dio un propósito. El primer propósito era para que estuvieran con Él. ¿Qué mejor? ¿Qué otra cosa más mejor podrían haber hecho ellos? Para enviarlos a predicar. Ese también era el propósito por el cual los había llamado. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y volvieron a casa, dice el texto. Pero podemos concluir, hermanos, por medio de esto, que tenemos dos maneras en las cuales la gente sigue a Jesús. Y podemos volver a preguntarnos, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos siguiendo a Jesús porque Él va a cumplir todos los deseos que yo tengo? ¿Estoy siguiendo a Jesús porque me conviene seguir a Jesús? Porque si yo le sirvo y hago sacrificios por Él, ¿Él me va a bendecir? ¿O estamos siguiendo a Jesús simplemente porque Él nos ha llamado y estamos dispuestos incluso a hacer lo que Él nos manda hacer, que muchos de sus mandamientos tienen que ver con predicar la palabra? Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos van a venir hombres de la siguiente manera: impetuosos, desobedientes a sus padres, ávaros, hombres malos, pero tú predica
la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esos no eran solamente los 12, eran todos los que habían seguido a Jesús porque el Señor les había permitido seguirle. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene a la palabra de Dios. Y si hemos sido transformados por el Señor, si hemos sido llevados por Cristo a sus pies, si hemos sido también llamados por Él, porque a los que Él llamó también justificó. Y sabemos que no hay nada que podamos nosotros hacer para poder llegar a Él, sino que Él nos llamó a nosotros. Debería ser también un privilegio para nosotros poder servirle. Y que el Señor, hermanos, nos ayude a que podamos pensar en que si hoy estamos aquí, o si hoy hay un sentir de parte nuestra de poder ir a las Escrituras y poder ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, por nosotros o para nosotros, no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres mejor o tienes habilidades, es solamente por misericordia. Y deberíamos sentir que lo que el Señor también nos manda a hacer es porque Él un día tuvo misericordia conmigo, y que no sea una carga para mí poder hacerlo. Así que te animo en esta hora y te encargo en esta hora poder siempre estar pendiente de lo que Dios quiere para tu vida y de obedecer lo que Dios también nos entregó. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar una vez más.